Ay, ¿de dónde vengo yo? La gente se desplazó Del pueblo es Chigorodó. El miedo se apoderó. Desalmados, desolados, Salieron los desplazados llegaron a la ciudad a vivir su realidad. por su tierra y por sus hijos. Trabajan los campesinos. Los invito, mis amigos, Vamos todos por la paz. vamos todos por la paz. Urabá es uno de los territorios de Antioquia que sufrió la guerra con más rigor. Y es que desde la década de los 70, las guerrillas de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia y el Ejército Popular de Liberación tomaron el territorio. Y si hay guerrilla, hay ejército. Y si hay armas, hay guerra y muertos por lado y lado. Civiles más que todo. Y es que Urabá siempre pintó un lugar muy estratégico para la guerra. Los grupos armados vieron que el Golfo estaba muy bien ubicado y que tenía unas muy buenas rutas para el tráfico ilegal de drogas y armas. En 1991, el EPL se desmovilizó, conformando así un movimiento político llamado Esperanza, Paz y Libertad, o los Esperanzados. Ese abandono de las armas fue interpretado por las FARC como traición, así que comenzó una persecución en contra de los desmovilizados, que dio lugar a masacres, torturas y muertes de civiles que no tenían nada que ver con este conflicto, como lo que sucedió en la masacre de La Chinita en 1994. En 1996 las autodefensas de Antioquia y Córdoba ya se habían consolidado en la zona. A los paras les interesaba la región porque su principal objetivo era acabar con la guerrilla. Y en esta zona ya había nacido el quinto frente de las FARC. Y porque además el territorio tenía una ubicación estratégica en términos militares de las que ellos se querían adueñar por completo. La confrontación se dio entre paras y guerrillas. Esta guerra dio origen a lo que hoy conocemos como el exterminio de la Unión Patriótica, un partido de izquierda que surgió en 1985 como una propuesta legal por parte de varios grupos guerrilleros, porque todo lo que oliera guerrilla había que acabarlo sea como sea. El partido había tenido una muy buena acogida en la región, porque esas ideas de izquierda prometían sacarla del abandono en el que estaba. Apartadó, por ejemplo, tuvo 3 alcaldes de la UP por elección popular, así que a eso venían los paras, a acabar con la guerrilla y sus aliados y a disminuir la fuerza electoral que tenía la UP. Y a los paras no les importara que cayera civiles en esa colada. Por eso fue que la violencia se agudizó tanto cuando ellos llegaron, y ante este fenómeno el gobierno no hizo absolutamente nada. O bueno, sí, también tuvo su parte. Por un lado, muchos militares se unieron con los paras porque el objetivo era el mismo, acabar con la guerrilla. Y por otro lado, para ese tiempo en Colombia surgió una figura llamada las Convivir, que era un grupo de seguridad privada con derecho a aportar armas y equipos como las fuerzas militares para cuidar a la comunidad y para combatir en la lucha contra la guerrilla. Unos paracos. Pero esa idea tan brillante de las Convivir resultó siendo un camuflaje para las autodefensas, que también fueron muy criticadas porque atacaban civiles y simpatizantes de la guerrilla. Pero ojo, el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez defendió a toda costa diciendo que eran totalmente legales y efectivas. Bueno, y es que las bajas sí fueron muchas. Las Convivir fueron respaldadas por varios grupos de interés privado, empresas bananeras, políticos locales, ganaderos y vaya uno a saber quién más. El caso más representativo es el de Chiquita Branco, que aportó 1.7 millones de dólares para el financiamiento de los paramilitares. Así que si de buscar culpables se trata, no fueron simplemente los que se daban bala. El ex jefe paramilitar Raúl Hasbun, alias Pedro Bonito, le entregó a la fiscalía una lista de 226 ganaderos y bananeros que se encargaban de financiar a las autodefensas. También contó cómo eran las reuniones con los altos funcionarios de la gobernación de Antioquia para contar los avances en materias de seguridad en Urabá, como para contarle al doctor los buenos resultados que su política de seguridad democrática estaba dando. Y venga, déjeme decirle cómo es que era. Los grupos económicos patrocinaban a los paras. Los paras no dejaban que los trabajadores entraran a paro. Y pues también los cuidaban de la guerrilla, protegiendo el sector privado. Una maravilla. El ejército se aliaba con las autodefensas para acabar con la guerrilla. Así lo hizo el general Rito Alejo del Río. ¿Oíste, man, por qué se llama así? Quien comandó la Brigada 17 entre 1995 y 1997, los mismos años en que las autodefensas fortalecieron su presencia en la zona. No, pero al general le decían el pacificador de Urabá. Ahora sí le va cuajando la cosa. Y lo que pasó fue que después de que cualquier campesino o persona del común se le podía poner la etiqueta de guerrillero o colaborador y con esto declararle la muerte. Así que los paramilitares podían ir por ahí matando gente sin rectificar, con decirles que tenían hasta una lista.
tan organizados ellos. Y el que estuviera en esa lista se llamaba. Y es que así fue como murió mucha gente inocente que no tenía nada que ver con esta hijueputa guerra. Esta disputa costó la vida de más de 490.000 personas en Urabá. Según los datos de la unidad de víctima, Urabá concentra el 48% de las víctimas afectadas por el conflicto armado en Antioquia. Esta misma desplazó a más de 700.000 personas en la zona. Es que aquí usted o vendía o le tocaba irse, que es la misma cosa, porque igual le quitaban la tierrita. Y es que hasta el año pasado le estaban quitando la tierra a la gente, ¿cómo la ve? Y por ahí en todo ese rollo están hasta salpicados los ganaderos y los bananeros. A propósito de la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, analicemos cómo está Urabá en cuestiones de reparación de víctimas. Hasta el 2016 se había preparado el 8,2% de las víctimas y se había restituido el 2,3% de las tierras. ¿Qué le parece a usted esta restitución? Y lo peor del caso es que la mayoría de nuestras víctimas son personas que se encuentran hoy en día en condiciones de desigualdad. Es que esta reparación debería centrarse en tres cosas esenciales. Como primero es terminar de reparar nuestras víctimas, restituirles sus tierras y devolverles todo lo que la guerra les quitó. Como segundo es que esto no se vuelva a repetir. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes en un principio se llamaron los urabeños y luego fueron nombrados por el gobierno como Clan Úsuga y rebautizados por el ministro de Defensa Luis Carlos Villega como el Clan del Golfo. Ay, no, manito, eso qué enredo, En fin, son los mismos que aquí en el pueblo se les conoce como paracos y quienes todavía siguen infundiendo miedo y dominando sobre la región de Urabá. Usted y yo sabemos que aunque el gobierno les llame Bacrin, aquí los paracos todavía mandan. Ellos son los que hacen la limpieza social, arreglan la trocha y hasta solucionan problemas interpersonales de la comunidad. Deciden sobre cortes de cabello, el modo de vestir, de cómo hablar. Y su accionar es más fuerte en veredas y comunidades donde el gobierno tiene presencia insuficiente. Buenos días, me siento muy agradecido con los autodefensas gaitanistas. Ya me han arreglado aquí en toda la carretera de los lados de las Pailas. Y me siento muy agradecido, gracias porque tenemos este pedacito de carretera y el pensado de ellos de vuelta es seguir. ¿Cómo la ve? La más reciente muestra de su dominio fue el pasado 31 de marzo del 2016, que llegó hasta Medellín y algunos municipios del Chocó y Córdoba. Nos tocó conmemorar con un paro la muerte de José Morelo Peñata, más conocido como Negro Sarley. Tocó cerrar el chuzo y guardarse en la casa, aunque la policía se cansó de decirnos que hiciéramos las cosas normalmente. Pero ve, manito, ¿quién salió? Solo los de Turbo que se fueron para la playa. Supuestamente el paro era manifestación ante la crisis social, económica y hasta de salud y educación. Pero si supuestamente nos quieren reparar, es fundamental que nunca más esto se vuelva a repetir y nunca más volvamos a vivir bajo el miedo y la sumisión de este grupo armado. Y que podamos vivir libremente, como dice la Constitución. Lo tercero y no menos importante es disminuir la desigualdad social en la que estamos. Que el gobierno empiece a intervenir con fuerza porque ya lleva mucho tiempo sin hacerlo por nuestros campesinos, por nuestros huérfanos y hasta por nuestros desplazados. Píllese esta. Los indicadores de necesidades básicas son una forma de identificar las necesidades y caracterizar la pobreza. Estos indicadores se basan en 4 cosas. 1. Vivienda digna. Que no le toque dormir a uno encima de otro. 2. Que la casa tenga agua potable y servicios sanitarios. 3. Que tengamos acceso a la educación básica. Hombre, que los niños puedan ir al colegio tranquilamente. 4. Capacidad económica para alcanzar los niveles mínimos de consumo. Que lo que gane sí les alcance para vivir por lo menos apretados. Como quien dice, mercar sin llevar el mecato. Según el último informe generado por el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia sobre los indicadores de calidad de vida, el 22,96% de personas que viven en el departamento son pobres. El 8,15% viven en la miseria. En Urabá, el 53% de las personas tienen por lo menos una necesidad básica insatisfecha. El 28% más de 2. Imagínese usted viviendo sin esas 4 cosas. O bueno, mírelo de esta manera. Usted viviendo en una piecita con 5 personas, sin acueducto, sin derecho a la educación y sin plata para mercar. Casa, agua, estudio, comida. ¿Cuál de estas cosas considera usted menos necesaria? Y no me venga a decir que prefiere estar sin educación porque ahí sí, apague y vámonos. Lo dije así como... La confrontación se dio entre paras y guerrillas.
Esta guerra las convivir fueron respaldadas por mucho, desplazó a más de 700 proclamadas y su accionar más fuerte, decir, de cómo hablar. Ahí sentí como un saludo aquí, ¿ven?